Hola, hola, muy buenas noches. De nuevo por aquí, pasando a leerles unos cuentos. En nuestro video anterior les leí sobre un oráculo. Espero que lo estén viendo, lo hayan ido a ver, le dejen el like, le dejen su suscripción al canal. En esta lectura vamos a continuar con la antología de relatos de miedo. Recuerden que los cuentos por ahora los estamos haciendo en voz alta, así que bueno, espero que les guste mucho. Estas antologías de relatos, hoy serán 2 relatos porque son 2 relatos cortos, son 2 cuentos cortos. Espero que les gusten, que sean de su agrado. Yo aquí tengo ya a mi público esperando por la lectura. Espero que ustedes también la pasen muy interesante. Van a ver que son corticos pero sustanciosos. Y bueno, las temáticas serán así. Estaremos hablando de todo un poquito, intercalando, digamos, mi eclecticismo en la lectura. Así que espero que a ustedes también les guste mucho. Bueno, este primer cuento se llama El monstruo verde, de Gerard de Nerval. Voy a contar la historia de uno de los habitantes más antiguos de París, conocido como el Diablo Baubert. Según la opinión de los historiadores, se trata de un intrigante ciudadano que habita en París desde hace muchos siglos. En un principio parece que vivió en el castillo de Baubert, donde ahora hay una animada sala de baile. El castillo fue demolido en parte y en ese mismo lugar se construyó un convento. Curiosamente, en una de sus estancias murió un hombre que habitaba el convento y que había sido acusado de tener relaciones con el diablo. Años después, los rumores sobre el diablo volvieron a ensombrecer las vidas de los vecinos. Se había alertado a la policía de París de los misteriosos ruidos que se oían cada noche en una casa deshabitada. La vivienda, erigida sobre los restos del castillo y del convento, estaba abandonada hacía años y nadie se atrevía a entrar. Se decía que los ruidos eran cosa del diablo. Mandaron a un teniente de guardia y a un puñado de hombres y en su primera aproximación se acercaron a las antiguas bodegas y escucharon un desconcertante tintineo. Parecían toneladas de cristales rotos o un ejército de falsificadores de monedas trabajando en un taller clandestino. Creyeron ser pocos hombres y se retiraron. Al día siguiente regresaron con muchos más agentes. Lo inspeccionaron todo hasta que se les vino la noche encima y volvieron los ruidos. Eran aún más ensordecedores y esta vez iban acompañados de un inmenso griterío y de risas macabras. Se asustaron tanto que desistieron. La policía inspeccionó el sistema de cloacas y subterráneos que pasaban por debajo del barrio y llegó a la conclusión de que en efecto el ruido procedía de las bodegas. No se atrevieron a entrar de nuevo porque detrás del misterio parecía haber más magia que razón. De una bodega donde solo había botellas no podía salir tal estruendo. Al cabo de una semana de buscar voluntarios para hacer un registro definitivo, apareció un sargento que se comprometió a entrar e investigar a cambio de una pensión. Si moría en la bodega se le daría una suma de dinero a Margot, una costurera de la que estaba enamorado. Ella había rechazado siempre casarse con un simple y pobre sargento, pero él sabía que si lograba esa proeza sería otro hombre a sus ojos. Al día siguiente el sargento bajó a la bodega. Un espectáculo inesperado lo esperaba nada más entrar. Un montón de botellas de vino danzaban en una fiesta confusa, que incluso tenía orquesta. Las botellas de etiqueta verde hacían de hombre y las de etiqueta roja de mujer. Las que estaban vacías sonaban como instrumentos de viento, las rotas como triángulos o platillos y las llenas como un conjunto de violines estridentes. A la vista de esto el sargento olvidó el temor e incluso se sumó a la fiesta. Se emparejó con una botella de etiqueta roja y bailaron juntos hasta que le pudo la curiosidad. Entonces se separó de ella y la estrelló contra el suelo. En ese instante la fiesta se detuvo y el sargento aterrorizado presenció los acontecimientos. El vino tinto se desparramó como una mancha de sangre y el cuerpo de una mujer tomó forma revolviéndose en la sangre. Aterrorizado agarró una botella de etiqueta verde y se fue corriendo, escuchando detrás de él una carcajada infernal. Al salir no quiso demostrar miedo y enseñando la botella que había llevado consigo se dirigió a los agentes. No sean cobardes, este es el único diablillo que hay ahí abajo.
La policía entró sin temor a la bodega y encontró todas las botellas en su sitio menos una, rota en el suelo. Poco después, Margot y el sargento se casaron. El día de su boda, él no se olvidó de la botella de etiqueta verde que se había llevado de la casa, y en el mismo altar los novios bebieron su contenido para celebrar su matrimonio. La pareja no tardó en tener un hijo, que nació con extrañas peculiaridades. Tenía un color verdoso en toda la piel, 2 bultitos rojizos en la frente y en la parte más baja de la espalda un coxis más salido de lo normal. El paso de los años acentuó esos extraños rasgos y el matrimonio se sumergió en la bebida para superar la tristeza del hijo verdoso y endemoniado. Cada vez que el sargento perdía la cabeza por el alcohol, repetía en sueños la escena de la muchacha rubia ensangrentada. Cada vez que Margot bebía hasta delirar, veía al mismísimo diablo que le escupía al oído. ¿Te extraña verme? ¿Es que no bebiste de la botella verde? ¿No soy acaso el padre de tu hijo? Cuando el niño monstruo cumplió 13 años, desapareció. Nadie sabe cómo, y nunca se supo nada más de él. Y de esta forma el sargento pagó su falta de fe y la costurera su exceso de ambición. Como ven, es un cuento córtico pero sustancioso. El monstruo verde de Gerard de Nerval. Espero que les guste. Ahora seguiremos con el otro. Este se llama La Resucitada, de Emilio Pardo Bazán. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago descolgándose de la bóveda empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, que yacía en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía como se percibe entre sueños. Lo que le habían hecho al lavarla y amortajarla, escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recordaba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamor gozoso de quienes la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos maduró su plan. Llamar para pedir auxilio a tales horas sería inútil, y no se consideraba capaz de esperar el amanecer en la iglesia solitaria. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba a perpetuidad, con una rica lámpara de plata, a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo y rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las 3. El manó, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infasona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso y grave como un enigma. Dorotea hizo sonar el aldabón trémulo, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta es mi casa, en efecto, pensó al secundar al aldabonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en la larga faldamenta de luto, y resonó la voz de Pedralbar, el escudero que refunfuñaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas?
Ojalá se lo coman los perros. Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre rápido. Váyase en Oramal al borracho. Si salgo a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre. ¿No me conoces en el habla? Un reniego enrojecido por el miedo contestó de nuevo. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo recordaba a Dorotea ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla, chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar, pues acaso sus hijos, doña Clara de 11 años, don Félix de 9, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura, y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella, que creía que la recibirían entre exclamaciones de intensa felicidad, cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias, cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados, cierto, en suma, que los Guevara hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le rehuían. Parecía como si el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotase alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que las miradas de los servidores y sus hijos se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecían oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura despavorida huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, que le guardaba a Dorotea tanto respeto y reverencia que no cabía sino admirarse, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y alfajores y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cerulea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada le hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro ya invadido por rachas de demencia. De donde tú has vuelto no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada, secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y le mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. Bueno, Dorotea volvió a su sepulcro, de donde era mejor no haber vuelto, pues su familia no la recibió de la mejor manera como ella creía. Pues ya ven, así leímos 2 cuentos, El monstruo verde y La resucitada. Espero que les haya gustado.
Estaremos leyendo cuentos, estaremos leyendo los oráculos, estaremos leyendo otras cositas de otro tipo de escritura. Por lo general ya saben, por algo el canal es ecléctico, así que de diferentes cositas les estaré leyendo. Hay paranormal, hay miedo, hay terror, hay ensayos, están los oráculos, las cartas, así que bueno, espero que sea de su gusto, de su agrado, que dejen el like, que se suscriban, que los acompañe un rato a estas lecturas. Pues sé que así como a mí que me gusta leer o que me lean, pues son provechosas para quienes disfrutamos de toda esta dinámica. No siendo más, les recomiendo nuevamente like y suscribirse. Y bueno, espero que tengan un excelente mañana, tarde o noche, según donde vean este video. Y nada, bye, besitos envenenados.